Ya estamos en línea con nuestro diamante ejecutivo de México, Óscar Velasco. Buenas noches, don Óscar, ¿nos escucha? Hola, ¿cómo estamos? Aquí Óscar Velasco, bien entusiasmado a estar compartiendo con ustedes. Le escuchamos fuerte y claro, don Óscar. En nombre del equipo, del staff de Amway Venezuela y del liderazgo de Venezuela, quisiera agradecerle por acompañarnos esta noche y traernos este mensaje con motivación, con información interesante para ayudarnos a crecer en nuestros negocios y tener pues un mejor desempeño en este momento tan particular de la realidad que vivimos en Venezuela. Sinceramente, pues gracias por brindarnos ese apoyo, don Óscar. Es un gusto estar compartiendo. Soy un enamorado de Venezuela desde que la conocí en 1998, que fue la apertura. Bueno, desde entonces he creado unas amistades y tengo a Venezuela en el corazón, igual que Mari, mi esposa, que no está conmigo porque está en una junta con el director general y los diamantes fundadores superiores en Monterrey, que es la sede de Amway de México. Entonces Mari manda muchos saludos y los mejores deseos para todo Venezuela. Muchísimas gracias, don Óscar, y bueno, un saludo extensivo a doña Mari. Bueno, como le comentaba, la sesión de hoy, pues esta primera parte es toda suya para que nos comparta esa información maravillosa que tiene para nosotros, y hacia el final estaremos haciendo una breve sesión de preguntas y respuestas con las inquietudes de nuestros empresarios. Entonces, sin más demora, don Óscar, los micrófonos son suyos. Muchísimas gracias. Quiero comenzar compartiéndoles unas afirmaciones de un escritor llamado Daniel Goldstone que me motivan mucho porque dice algo así: si vas a estar apasionado sobre algo, sea apasionado por el aprendizaje. ¿Y por qué hago este comentario? Que es uno de los puntos. Definitivamente el aprendizaje considero que es la mejor manera que una persona puede crecer en este mundo que a veces puede ser muy complicado. El aprendizaje nos pone en una posición ganadora, ya que nos permite empezar a pensar diferente. Es curioso, pero la mayoría de la gente piensa de la misma manera siempre y eso lo deja estancado, y entonces la gente estancada se comunica con gente estancada y se contagia el estancamiento, y todo eso es porque la gente tristemente no tiene esta costumbre de estar aprendiendo constantemente. Y hago el comentario porque es curioso que nosotros en Amway tenemos justamente nuestro programa educativo que nos permite estar constantemente leyendo, escuchando audios, asistiendo a eventos y trabajando por ser una mejor persona. Así que si vas a estar apasionado sobre algo, sea apasionado por el aprendizaje. Dice, si vas a luchar por algo, lucha por los necesitados. Es una triste historia que la gente necesitada pues tiene menos ventajas competitivas que nosotros. El simple hecho de que estemos en Amway ya nos pone en una posición completamente diferente, donde podemos sentirnos muy bien porque podemos compartir una oportunidad de negocio con muchísima gente que no sabe ni siquiera qué posibilidades hay para poder crecer en esta vida. Luego me quiero meter a la otra frase, cuando habla, si vas a perder algo, pierde tus inhibiciones. Si vas a perder algo, pierdes tus inhibiciones. La gente normalmente se bloquea a sí misma en su vida, llena de inhibiciones y miedos que hacen que se bloquee y no pueda prosperar. Dice, si vas a ganar algo, gana respeto y gana confianza. ¿Y cómo se gana el respeto y la confianza? Siendo íntegro, siendo honesto, siendo fiel a sus propias metas, siendo alguien que se maneja con principios. Y finalmente, y con esta redondeo y entro más en el tema, si vas a odiar algo, odia la idea falsa de que no eres capaz de lograr tus sueños. Esta frase me puede volver loco de emoción porque hay a veces demasiados acontecimientos en nuestra vida que hacen que uno pareciera que se va alejando de sus sueños, cuando en realidad es una idea falsa, un invento que uno se crea a sí mismo.
La verdad es que la razón de la existencia es proponerse algo y lograrlo. Claro que no es que simplemente lo pensemos y aparezca y se logre. Uno tiene que ir creciendo como ser humano, preparándose como individuo para ser cada vez más hábil y entonces acercarse con más eficiencia a esos sueños que todo el mundo estamos buscando. Entonces, los sueños, al final de cuentas, pues son la razón de nuestra existencia. Y los sueños no son otra cosa más que las metas, los propósitos. Yo creo que uno de los valores más grandes de nuestro sistema educativo es que ese es el enfoque principal. Ten un sueño y busca y haz lo que sea necesario, siempre y cuando sea honesto, por lograrlo. Porque lo que le da vida a los seres humanos es soñar, es tener expectativas. Ahora, cada país, cada persona, cada grupo social tiene sus propios retos. Algunos tienen más, otros tienen menos. Quiero entrar en un tema un poquito filosófico, que es parte de mi búsqueda personal, donde he encontrado algunas respuestas. Yo quisiera que los que me están escuchando, vamos bien, ¿verdad, Carlos? Yo quisiera que los que me están escuchando... Sí, don Oscar, le escuchamos fuerte y claro. Disculpe, lo que pasa es que tengo el micrófono en mute para no tener retroalimentación de audio. No más para saber que estoy en línea. Yo quisiera hacer un Fuerte y claro. comentario. ¿Mande usted? Que le escuchamos muy fuerte y muy claro, don Oscar. Vale. Quiero hacer un comentario. Quiero que en la imaginación se imaginen todos una línea vertical y le pongan una raya al centro, una raya horizontal que la cruza. Arriba de esa raya horizontal van a quedar números positivos. Esa raya que la cruza va a ser el 0. Voy a hablar de los niveles de conciencia de una persona. Este 0 es el 0 de nivel de conciencia. Hacia arriba sería más 10, luego más 20, más 30, más 40, y digamos que fuera más 100. Abajo del 0 podríamos hablar de que el nivel de conciencia de una persona sería menos 10, menos 20, menos 30, menos 40, menos 50, hasta menos 100. Ahora, los seres humanos nos encontramos en un nivel de conciencia, es decir, una capacidad de comprender cosas y de lograr cosas arriba de 0, en más 10, más 20, más 30, o abajo de 0, menos 10, menos 20, menos 30. Si tomamos hacia abajo la línea vertical en los símbolos menos, imagínense que muy abajo, por arriba, por donde está el menos 100, tenemos alrededor de nosotros una nube negra gigantesca y una nube blanca muy pequeñita. Esa nube negra está llena de acontecimientos negativos, frustraciones, dificultades, escasez, todo lo negativo que los seres humanos podemos vivir. Y la nube blanca pues está llena de lo positivo, del optimismo. Todos los seres humanos tenemos una nube negra y una nube blanca. Esa nube negra, mientras más bajo es el nivel de conciencia, pues es más grande. Pero ¿qué pasa? Que si una persona está en un constante proceso educativo, como lo estamos haciendo con esta serie de conferencias y con nuestro sistema educativo, en la medida en que uno se educa, la nube blanca se va haciendo más grande y la nube negra se va haciendo más pequeña, al grado de que cuando llegamos al 0, la nube blanca tiene el mismo tamaño de la nube negra, digamos. Ahí tenemos un punto álgido porque al mismo tiempo que estamos acelerando, metiendo el acelerador, estamos metiendo el freno y parece que no avanzamos. Sin embargo, si seguimos educándonos, la nube blanca, en mi metáfora, sigue creciendo y la nube negra se va haciendo más pequeñita, hasta llegar a un momento en que nuestra vida es mucho más fácil, mucho más simple, porque hemos aprendido a dominarla, hemos aprendido a entender la vida, hemos aprendido a que, a pesar de las dificultades, la vida se vuelve más fácil y más eficiente en nuestra capacidad de movernos. Ahora, voy a referirme a esta misma escala, nomás que la voy a replantear de otra manera para seguir con el tema que quiero compartir. Imagínate
dos líneas que hacen una letra T. Del lado izquierdo ponemos el nivel de persona que somos y del lado derecho ponemos el grado de dificultad de los problemas. Entiéndase, problemas cualquiera, así como los problemas que pueda tener Venezuela, como los problemas que pueda tener cualquiera de nosotros en nuestra casa, en la escuela, en Amway mismo, cualquier tipo de problemas. Y vamos a suponer que en esta nueva escala, para hacerla más fácil y más simple, las personas pudieran estar desde 0 hasta 10, que sería el nivel óptimo de nivel de conciencia. Una persona en nivel 2, por ejemplo, que tiene un problema de nivel 4, yo les pregunto a todos los que me están escuchando, ¿quién es más grande? ¿El problema o la persona? Pues todo el mundo va a contestar, obviamente, el problema, claro. El problema es de nivel 4, la persona es de nivel 2, entonces el problema lo supera. Pero ¿qué pasa si la persona se sigue preparando, sigue subiendo su nivel de conciencia, se sigue preparando? Es una persona que no se da por vencida ante las dificultades, se educa constantemente, hace uso en el caso de nosotros de nuestro sistema educativo, y vamos a suponer que va creciendo y se vuelve una persona de nivel 8, y ahora tiene un problema de nivel 6, que incluso es más grande que el nivel 4 que previamente no pudo resolver. Pero como la persona ya es una persona de nivel 8 y tiene un problema de nivel 6, la pregunta obligada es, ¿quién es más grande? ¿La persona o el problema? Obviamente la persona es más grande porque ya tiene la capacidad de resolver un problema de nivel 6 porque está trabajando consigo mismo. Los llevo por esta historia porque quiero que todo mundo crezca como ser humano en su nivel de conciencia y que se vuelva suficientemente capaz de resolver cualquier problema a pesar de las dificultades que se vayan presentando. Si esta persona se sigue preparando y se vuelve una persona de nivel 10, en mi ejemplo inventado, en mi metáfora de que el nivel de crecimiento de una persona puede llegar hasta 10, y tiene ahora un problema de nivel 8, la pregunta obligada sería, ¿quién es más grande? ¿La persona o el problema? Obvio, todo el mundo contestaría que la persona. Sin embargo, cuando una persona es una persona de nivel 10, ya no tiene problemas, solamente tiene pequeños inconvenientes. Ya sé que les da risa, y es que así lo veo. Mientras una persona no esté creciendo como ser humano, esa persona está estancada, esa persona parece que no tiene posibilidades. ¿Y qué es lo que pasa? Está atorada en una misma manera de pensar de siempre, no está creciendo. Por eso valido y aplaudo, no porque yo esté hablando, pero yo creo que la conferencia número 8, la mayoría de las personas que están integradas en esta iniciativa de los líderes venezolanos de invitarnos a todos los diamantes y superiores de Latinoamérica a apoyar el mercado, no es otra cosa más que la intención, en este caso de mi parte, de insistir enormemente en que todos y cada uno de ustedes se vuelvan personas de nivel 10 o que suban en su nivel de conciencia, en su nivel de preparación, porque entonces una persona que crece cada vez hace que su vida sea más plena, más fácil, menos complicada y pueda lograr cualquier cosa que se proponga. Los problemas dejan de ser problemas y se vuelven pequeños inconvenientes. Ahora, para todos aquellos que están atorados en el problema que puedan vivir en Venezuela, yo les digo que hay dos cosas. Una cosa es la economía y otra cosa es tu economía. La economía puede estar con dificultades, pero tu economía bien manejada y con una actitud positiva puede ser completamente diferente a los demás. Si uno se junta con gente que piensa de la misma manera, se asocia con gente positiva y optimista. De ahí la importancia de integrar tus relaciones, tus amistades con gente que tiene ideas congruentes, racionales, íntegras, pro supervivencia, diríamos. Ahora, quiero hacer un análisis para que veamos todos el mundo tan maravilloso en el que vivimos, a pesar de que a veces haya dificultades. Hay un libro que justamente es de un autor que se llama Peter H. Diamandis, parece diamante, pero Diamandis, donde el
título del libro es El futuro es mejor que lo que tú piensas. Y lo saco a colación porque a veces las situaciones que estamos viviendo en la vida pareciera que no tienen solución. Entonces, en este libro, llamado El futuro es mejor de lo que piensas, fuera del mar de las malas noticias y de los medios que pueden existir, quiero hacer este análisis demasiado simplón, pero quiero que lo vean con optimismo. Dice, en el último siglo, la mortalidad infantil ha disminuido el 90%. ¿Qué quiere decir? Que estamos mejor que en el pasado. La longevidad de la vida se ha ido al doble. Interesante, antes la gente se moría a los 30, 40, 50 años, ahora se muere a los 90, casi a los 100. El ingreso promedio per cápita en el mundo se ha triplicado. Interesante conceptos que a veces no tomamos en cuenta y nos ahogamos en un mar de frustraciones cuando en realidad el mundo va mejor en muchos aspectos que antes. No estoy diciendo que en todos, no me vayan a malinterpretar, tampoco soy alguien que cierra los ojos ante las dificultades. También dice el libro, las mercancías en los abarrotes cuestan 13 veces menos que en 1870. Es decir, todo es mucho más accesible, es mucho más fácil vivir que antes, a pesar de las dificultades que hay. Dice, la pobreza ha bajado y declinado más en los últimos 50 años que lo que bajó en los primeros 500 años. Así que esto son buenas noticias. Claro, va a haber más abundancia en el mundo, aunque exista también mucho negativo, estamos mejor que en el pasado. Quise utilizar este rango de muchos años porque a veces se nos olvida que estamos mejor que antes. Un concepto que yo manejo mucho y que rige mi vida es el sentimiento de gratitud que uno debe tener hacia el universo. El universo puede ser lo que cada quien considere el universo. El universo, Dios, el ser supremo, el infinito, como cada quien lo quiera ver. Pero es una actitud de gratitud. Y lo digo porque he visto crecer gente en el negocio de Amway gracias a que cambia su manera de pensar con respecto a la gratitud. ¿Y por qué quiero recalcarlo? Hay gente que está al 9% en Amway y está frustrada porque no está al 12%. Hay gente que está al 12% y está frustrada porque no está al 15%. Hay gente que está al 15% y está frustrada porque no está al 18%. Hay gente que está al 18% y está frustrada porque no está al 21%. Hay gente que es plata y está frustrada porque no es oro. Hay gente que es oro y está frustrada porque no es platino. Hay gente que es platino y está frustrada porque no es zafiro. Hay gente frustrada porque es zafiro y no es esmeralda. Hay esmeraldas que están frustrados porque no son diamantes. Hay diamantes que están frustrados porque no... Háganme favor, o sea, ¿cómo es posible que un ser humano se pueda volver un frustrado en el proceso de existir la vida? La gente que está frustrada y que no siente gratitud no va a recibir del universo los regalos y los beneficios que en un momento dado están destinados para la gente que siente gratitud. ¿Por qué hago relación a esto? Porque a veces las dificultades que puede estar teniendo nuestra familia, nuestro país, ocupan nuestra mente y nada más pensamos en lo malo que nos rodea, cuando en realidad hay muchas cosas por las que deberíamos de sentir gratitud al universo. Se los voy a poner con un ejemplo muy simple, pero muy gráfico. Imagina que tú tienes un sobrino o el hijito o el hijito de unos amigos va a cumplir 5 años de edad. La edad es importante. 5 añitos de edad. Y te invitan a su fiesta de 5 años. Estoy hablando de la gratitud. Y entonces tú llegas y te esmeras mucho en comprar un regalo bonito, lo envuelves y llegas a la fiesta del niño de 5 años que te quiere mucho a ti y tú quieres mucho al niño, y a la hora que le entregas el regalo, el niño lo ve y lo rechaza. ¿Cómo te sientes tú después de haber hecho un esfuerzo por llevarle al niño un gran regalo y el niño te lo rechaza? Horrible. No te dan ganas de volverle a regalar otro regalo ni cuando tengas 6 años, ni 7, ni 8. De esa misma forma, me imagino que se siente el universo. El universo te da la vida, te da el oxígeno, te da los alimentos, te da las relaciones humanas, te da muchísimos beneficios que tienes que ver a través de las dificultades y por los cuales a veces no sentimos gratitud. Entonces el universo dice, hombre, este no me agradece lo que le he estado dando y ya no le voy a dar más. Quiero que me expliquen, que me entiendan. Entonces, cuando uno siente gratitud, el universo dice, ay, mira, este está agradecido con lo que le he dado, y entonces el universo te da más.
Y a veces no estoy hablando de más dinero y más cosas materiales. Te da más tranquilidad, te da más equilibrio. Estás sumando a tu nube blanca una cantidad de beneficios potenciales que te hacen un ser mucho más pleno, mucho más feliz, mucho más lleno de futuro y que te hace sentir muy bien. Y quiero ir terminando con algunos razonamientos que me gusta mucho cómo maneja justamente Albert Einstein o cómo los manejaba, que vienen muy de la mano, porque estuve yo buscando de qué les iba yo a hablar a mis queridos amigos, hermanos venezolanos, y es un artículo que escribe Albert Einstein sobre la crisis. A lo mejor algunos lo conocen, pero creo que viene muy al caso sacarlo ahora, porque para que una persona esté en crisis, tiene que pensar que está en crisis, pero uno puede vivir en un mundo difícil y darle la vuelta, replantearlo, hacer crecer su nube blanca, crecer como ser humano, crecer en su nivel de conciencia, y en vez de estar en efecto y como víctima, ponerse como alguien que está buscando soluciones y aportando soluciones y respuestas a un mundo y a un país que está conflictuado. Entonces dice mi querido admirado Albert Einstein, dice, la crisis es la mejor bendición que puede sucederle a las personas y a los países, dice, porque la crisis trae progresos. Fíjate qué bonito, la creatividad nace de la angustia como el día nace de la noche oscura. Es en la crisis que nace la inventiva. Es cuando una persona está estimulada que crece la inventiva. Los descubrimientos y las grandes estrategias aparecen cuando hay crisis. Quien supera la crisis se supera a sí mismo sin quedar superado. Es una prueba del universo, yo diría, desde ese punto de vista. Estar en crisis es lo mejor que nos puede pasar a los seres humanos porque estimula la inventiva, la creatividad, nos saca de la zona de confort y es la única manera en que el ser humano crece y se hace mejor persona. Quien atribuye a la crisis sus fracasos y sus penurias, violenta su propio talento y respeta más a los problemas que a las soluciones. Hazme favor, qué apreciación tan inteligente. La verdadera crisis es la crisis de la incompetencia. ¿Cómo ves? La verdadera crisis es la crisis de la incompetencia. El inconveniente de las personas y los países es la pereza para encontrar las salidas y las soluciones. Así que estamos frente a una serie de oportunidades para encontrar salidas y soluciones ante la crisis que estamos viviendo en Venezuela. Sin crisis no hay desafíos. Sin desafíos la vida es una rutina, una lenta agonía. Así que agradezcanle al universo estar viviendo la oportunidad de tener una crisis que los hace más valientes, más valiosos, más poderosos. Sin crisis, por favor, no hay méritos. Es en la crisis donde aflora lo mejor de cada uno de nosotros. Porque sin crisis todo viento es caricia. Hablar de crisis es promoverla y callar en la crisis es exaltar el conformismo. Y para terminar, en vez de esto, trabajemos duro, acabemos de una vez con la única crisis amenazadora que es la tragedia de no querer luchar por superarla. Así que la crisis es lo mejor que nos puede pasar a los seres humanos. Vivir con dificultades es lo que acelera nuestras capacidades, lo que hace que nuestro nivel de conciencia crezca si lo tomamos desde ese punto de vista. Si ante la crisis no sucumbimos, sino más bien la tomamos como un incentivo para poder crecer en nuestro nivel de conciencia, para educarnos, para capacitarnos, para ser más cuerdos, para ser más productivos, más creativos, estamos integrando a nuestra nube blanca más volumen y estamos disminuyendo la famosa nube negra de mi metáfora. Y si seguimos aportando a la nube blanca y aportando a la cordura y aportando a las soluciones racionales, la nube blanca seguirá creciendo y la nube negra seguirá siendo cada vez más chiquita hasta que el sol salga, la claridad quede enfrente de nosotros, las soluciones aparezcan y entonces tengamos todos una Venezuela querida de mayor crecimiento, paz, integridad y amor en todos los seres que la conforman. Pues es mi mensaje, mi querido Carlos, para todos mis queridos hermanos venezolanos que admiro, respeto y a quienes aplaudo con todo mi corazón, al igual que mi esposa Mari, porque hemos visto en todos y cada uno de ellos
una atmósfera de apoyo mutuo, de trabajo en equipo, de sinergia, que hace que sea más llevadera esta situación en donde están cada uno de ustedes superando la crisis constantemente a través de su propio crecimiento personal y su crecimiento integral. Así que la intensidad con la que cada uno viva la vida será la diferencia que haga que algunos crezcan y prosperen y no se den por vencidos ante las dificultades, porque este maravilloso negocio de Amway nos llena de herramientas para seguir creciendo. Si ya estás en Amway, sigue adelante, ya llegarán tiempos mejores. México tuvo su racha de dificultades del 1994 al 2008, imagínense, fueron años difíciles, complicados, a lo mejor no tan graves como los que va pasando Venezuela, pero también tuvimos dificultades en México, así que quien les habla no es alguien que hable con los dientes para afuera, es alguien que también ha vivido problemas, ha vivido crisis, y que en mi proceso de altas y bajas, pues he encontrado que a través del crecimiento personal, el crecimiento de mi nivel de conciencia, mi capacidad de crecer como ser humano, de confrontar situaciones, de entender que la crisis es una oportunidad, y a través de ese procedimiento creo que se puede ir conquistando el mundo, y cada vez que salimos de una crisis porque supimos superarla, sentimos realización, plenitud, y es lo que yo podría llamar en términos aterrizados, es cuando uno logra el éxito. El éxito no es otra cosa más que atravesar situaciones difíciles, es la realización progresiva de un ideal valioso que vale la pena, y que en ese proceso de realizarlo, pues hubo dificultades, barreras, y uno fue resolviendo barreras, fue resolviendo dificultades hasta que logra el objetivo, y eso es lo que le da sentido a la existencia. Sin barreras, sin dificultades que tuviéramos que superar, la vida no tiene sentido, la vida sería muy aburrida si no hubiera dificultades y barreras. Cada quien vive su momento histórico, a Venezuela le toca su momento histórico, y aquí es donde el universo nos está probando a cada venezolano a ver qué tan capaz es de volverse una persona plena y una persona que es capaz de superar la crisis que está viviendo para salir triunfante una vez que se mantiene con la frente en alto y con el corazón en la mano. Así que mis mejores deseos, Venezuela querida, para que sigan creciendo, sigan expandiéndose y vean toda esta etapa que están viviendo más como una preparación que una dificultad. Los quiero, los admiro, los respeto. Les mando mi cariño y el de Mari para que se sigan expandiendo y sigan viviendo una vida plena como el negocio de Amway nos promete a lo largo de todo el proceso que hacemos todos los que estamos en este bendito negocio. Ya acabé. Gracias, muchísimas gracias, don Oscar. Y bueno, vamos a dar paso entonces a la sesión de preguntas y respuestas. Mientras nos llegan las preguntas y respuestas de nuestros empresarios asistentes que han estado bastante activos en el Twitter, dándole las gracias por sus interesantes planteamientos y por estar con nosotros, don Oscar. Yo quisiera preguntarle algo. Usted utilizó un concepto que me pareció muy interesante y muy rescatable en su exposición, donde habla que la preparación de la persona, o sea, que tenemos que prepararnos como personas para que seamos más grandes que nuestros problemas. Eso me pareció interesantísimo y sumamente rescatable, ¿no? Sí, Me gustaría preguntarle a don Oscar, de cara a su experiencia, ¿cuáles son esos aspectos en los cuales nosotros deberíamos prepararnos como personas? ¿Cuáles son esos aspectos que de cara a su experiencia son los más importantes para prepararnos como personas de cara a tener mejores herramientas para enfrentar pues, los problemas y ser mejores que ellos? Claro que sí. Hay una frase de Napoleón Hill que sale en su libro Piense y hágase rico, que me ha llenado de satisfacción en mi vida, y que habla de lo que es una persona educada, Y la expresa de la siguiente manera, dice:
Una persona educada no necesariamente es aquella que tiene los conocimientos generales o específicos de un tema. No necesariamente es aquella que tiene los conocimientos generales o específicos de un tema, llámese abogado, médico, ingeniero, cualquier profesión. No necesariamente. Puede ser que sí sea una persona educada, pero no necesariamente. Dice, una persona educada es aquella que ha desarrollado las habilidades, tiene los conocimientos para lograr cualquier cosa que se proponga sin afectar los derechos de los demás. Me puede volver loco y fascinar esta definición, porque dice una persona educada es aquella que ha desarrollado las habilidades y los conocimientos para lograr cualquier cosa que se proponga sin afectar los derechos de los demás. La clave, sin afectar los derechos de los demás, obviamente es fundamental. Entonces, yo conozco profesionistas que podría decir que no son educados, porque no han desarrollado las habilidades para lograr cualquier cosa que se proponga sin afectar los derechos de los demás. Conozco personas educadas que sí han sido, que son educadas porque respetan ese punto. También conozco gente que no está educada, y ahí tienen a Bill Gates y a Steve Jobs, que en su historia no eran gente que había terminado una carrera en la universidad, y eran personas educadas porque todo lo que se proponían lo lograban. Y finalmente, conozco gente que no es educada en el término tradicional, pero tampoco se ha educado en los conocimientos y por lo tanto no podría yo llamarle una persona educada. Entonces, para contestar tu pregunta, Carlos, que parece que la quise esquivar, estoy hablando de desarrollar habilidades y conocimientos para lograr cualquier cosa que nos propongamos sin afectar los derechos de los demás. Entonces, la respuesta sería, los aspectos que hay que estudiar valores humanos. Los valores humanos son fundamentales porque son los que rigen que no hagamos cosas que afecten los derechos de los demás. Los valores, el respeto a los demás, a la vida ajena, la honestidad, la puntualidad, la integridad, todos esos elementos que forman los valores humanos deben de ser parte de nuestra capacitación constante porque rigen la ética, rigen la moral, rigen el derecho de los seres humanos a seguir viviendo con libertad, el respeto a las ideas religiosas de los demás, el respeto a que la gente pueda ser libre de pensar lo que quiera, pero que en el proceso no se abuse de los demás. En la jerga que utilizamos en Amway, algunos elementos que tenemos que aprender y recurro a ellos porque así es como lo comparto y lo creo fervientemente. Uno tiene que educarse en inteligencia financiera, en el buen uso de los recursos económicos. Hay gente que malutiliza el dinero, no sabe restringirse de gastos absurdos, no sabe reinvertir y eso va evitando que en el caso de Amway la persona no prospere. La inteligencia emocional, que no es otra cosa más que educarse en mucho de lo que acabo de hablar, en crecer como ser humano para poder soportar las dificultades desde un punto de vista más maduro, más íntegro, de mayor fortaleza. Cuando una persona usa inteligencia emocional, no usa la violencia, usa la razón, usa la integridad para no crear más violencia. Otro elemento que hay que desarrollar es la inteligencia social, donde uno desarrolla los buenos modales, porque los buenos modales, llamémosle de esa manera, que son parte de las habilidades que uno tiene que desarrollar, hacen que uno se vuelva buen negociante, uno se vuelva una persona admirada por los demás. Los buenos modales se puede decir que son el lubricante para que las personas nos entendamos. Entonces, inteligencia financiera, inteligencia emocional, inteligencia social e inteligencia comercial, que es un tema que tenemos que estarnos educando constantemente porque al final no es otra cosa que el marketing o las ventas o la mercadotecnia lo que hace que la gente tenga ingresos. Entonces, mientras más experto sea una persona en la habilidad de comercializar, más capacidades va a tener de lograr lo que se proponga. Será mucho más capaz de negociar. Ahora, todo esto definitivamente se optimiza
volviéndose un excelente comunicador. Mientras uno comunique mejor y con más integridad y se sepa comunicar con las reglas y las leyes de la comunicación, uno podrá progresar en cualquier área que se proponga. Creo que me alargué con la respuesta, pero la verdad es que lo creo fervientemente y creo que ese es aquellas áreas en las que, como tú me preguntaste, herramientas en las que, o aspectos en los que uno se tiene que educar para poder crecer como ser humano y entonces ser más capaz de resolver problemas. Totalmente de acuerdo, don Oscar, muy valioso su aporte porque da formación en los aspectos técnicos que requieren la operación del negocio y en los aspectos humanos que se requieren para trabajar con la gente que conforma nuestro negocio. Así es. Bueno, continuando con las preguntas de nuestros socios, Amy Guacarán le comenta, espectacular mi diamante, ¿cómo mantener el enfoque ante tantas distracciones? ¿Cómo mantener el enfoque ante tantas distracciones? En mi proceso a diamante, dense cuenta que yo llevo prácticamente 26 años en Amway. Yo empecé en 1991, un año después de que abrió Amway de México. Una frase que me aprendí y que he llevado a buena aplicación, decían algunos diamantes que conocí desde hace muchos años, decía, en la vida la gente no obtiene lo que quiere, la gente obtiene lo que enfoca. Entonces, para contestar un poco la pregunta, la gente quiere cosas, claro, pero la gente se desenfoca. Entonces, ¿cuántas veces hemos hablado de que hay muchos distractores? Los distractores necesitamos identificarlos y ponerlos a un lado. Me pregunta esta personita, ¿cómo lograr enfoque? Bueno, primero, uno tiene que tener bien claro qué es lo que quiere, porque si no sabe lo que quiere, entonces pues simplemente va uno sin sentido hacia un lugar incierto. Los distractores pueden ser seres humanos que nos están distrayendo del objetivo y que bien y perfectamente pueden ser a veces personas que no quieren nuestro beneficio y que en un interés creado tratan de desviarnos de nuestros objetivos para que no logremos lo que queremos. Estos seres humanos a veces pueden ser conocidos, familiares, y uno tiene que tener la capacidad de identificar si esas personas realmente están favoreciendo nuestro crecimiento o no. ¿Por qué tengo que llegar más profundo en este sentido? Porque la pregunta es muy interesante. ¿Cómo logro enfocarme? Bueno, logras enfocarte si vives tu vida y no la vida de todos los demás. Por eso decía yo antes, lo importante no es la economía, sino tu economía. Lo importante no es cómo piensan todos los demás, sino cómo es que piensas tú. Si te dejas llevar por todo lo que existe, hay una manera de definir, y esto es un poquito fuerte y podría estar discutible, pero los medios, televisión, radio, etcétera, a veces algunos autores porque algunos medios sí informan verdades, pero algunos medios podrían definirse como los mercaderes del caos, Perdónenme si cometo un pecado, no quiero generalizar evidentemente, pero los mercaderes del caos ganan dinero si provocan caos. Entonces, tener a la población con los pelos parados, toda nerviosa, con ideas que tienen a toda la gente en preocupación, lo único que hace es desenfocarnos, distraer nuestra atención de nuestras metas. Yo lo digo, aun cuando no vivo una situación como la de Venezuela, honestamente les digo, yo tengo más de 20 años de que no veo noticias, no veo la televisión, y no lo hago porque puede haber cosas que son verdades, no estoy diciendo que no, pero el estar pegado
a los mercaderes del caos, a toda esa información que está manipulada muchas veces, hace que yo me distraiga. Entonces, yo he ido logrando y ascendiendo niveles en Amway, enfocado en mi objetivo, enfocado en seguir adelante. Siempre me entero de cosas negativas que pueden estar sucediendo y tomo mis medidas de precaución, pero no sigo todas las noticias al 100% porque entonces no puedo vivir la vida porque todo el tiempo es estar preocupado. Y eso no me permite el enfoque al que estamos haciendo referencia. Las redes sociales es importante seguirlas cuando nos ayudan a ser más productivos, pero muchas veces perdemos mucho tiempo y algunas de ellas y algunos tipos de redes sociales podrían ser un distractor. Entonces, si enfocarse es la única manera de lograr lo que uno quiere, porque como lo dije y lo creo ver fervientemente, la gente no obtiene lo que quiere, sino aquello que enfoca. Entonces, todo aquello que son distractores, que no contribuyen a nuestro crecimiento, y en este caso, a lograr el platino, a lograr el zafiro, a lograr el esmeralda, a lograr el diamante, pues nos está distrayendo. Entonces hay que ser suficientemente selectivo para evitar las distracciones exageradas y nada más tener la información básica que nos permita seguir adelante. Pues esa sería una respuesta que quisiera yo aportar con todo cariño. Muchísimas gracias, don Oscar. Continuando acá, nos preguntan, bueno, nuestra socia Morela Ruiz le dice, agradecida de corazón, ¿qué lecturas recomendarías para ampliar el tema de elevar los niveles de conciencia? Excelente pregunta. Hay un autor, una autora y su marido, que por cierto falleció hace no mucho tiempo, que es un poquito, parece como metafísica esta respuesta. Les voy a contar una historia, porque sé que Lourdes Enríquez estuvo participando con ustedes hace algunos días, y les cuento esta historia porque tiene que ver con el nivel de conciencia. Ahí les va. Este libro se llama Pide y se te dará, de Jerry y Esther Hicks. Jerry y Esther Hicks. Jerry y Esther Hicks. Jerry se acaba de morir hace un año o dos y Esther sigue viva. Les cuento. En alguna ocasión, cuando Lourdes Enríquez vivió en España y en Francia, que estuvo por allá, en alguna ocasión yo, que estoy casado con una española, solicité mi nacionalidad española y el gobierno de España me pedía que yo fuera cada 5 o 6 meses. Entonces yo mantenía comunicación con Lourdes, que aunque no es de mi línea de auspicio, manteníamos una comunicación muy linda. Entonces, una vez fui a dar un seminario a España, aprovechando que tenía yo que pagar mi vuelo para visitar España por mi nacionalidad, y me dijo Lourdes, oye, pues ya que va a estar por España, vente a la casa, acá con Pabli y paseamos y lo que sea. El asunto es que fuimos a un centro comercial, el Corte Inglés, que así se llama en España, y pasamos por la librería a comprarle un libro a Pablo, y Lourdes vio el libro, Pide y se te dará. Ahorita les digo por qué recomiendo este libro, entre otros, Y me dice, oye, Oscar, ¿ya leíste ese libro? Le digo, no lo he leído. Y entonces me dice, lo compró y me lo regaló. Me dice, léelo porque te va a ayudar a crecer muchísimo. Y estoy tratando de contestar como una respuesta para los niveles de conciencia. Lo curioso es que lo empecé a leer en el avión de regreso de Madrid a México y con el primer capítulo no pude. Es un capítulo muy complicado. A estas alturas todavía no sé si es verdad o no es verdad lo que dice el primer capítulo. Sin embargo, me lo siguieron recomendando fuentes de información muy valiosas, otras personas aparte de Lourdes. Y entonces yo dije, bueno, si me lo están recomendando esas personas exitosas, puedo prescindir del primer capítulo, porque la verdad no quiero meterme en si eso es verdad o no es verdad, pero lo que viene del segundo capítulo, el adelante, es una verdadera obra de arte de cómo elevar los niveles de conciencia. No les voy a dar más datos porque pues, si no, todos ya no lo van a leer, pero el libro Pide y se te dará, que además hasta es una frase bíblica, y esto no es bíblico en el libro, pero es una afirmación extraordinaria, hace que uno haga conciencia
de una serie de cosas que hacen que uno logre lo que se proponga. Obviamente, tengo Piense y hágase rico de Napoleón Hill como uno de mis libros de cabecera. Es un libro extraordinario. El libro de Dale Carnegie, que definitivamente es un libro para poder relacionarse con los seres humanos. Todos entendemos que en Amway o nos aprendemos a relacionar bien con los seres humanos o no vamos a poder tener resultados como quisiéramos. El primer libro yo leí cuando entré a Amway es La magia de pensar en grande, que es un libro que obviamente me ayudó a pensar en grande. Es curioso, pero cuando los niños en su mayoría van con los papás y le dicen, mamá, cómprame esto, papá, cómprame esto, los niños, los papás y las mamás siempre dicen, no, mijito, porque no hay dinero, no, mijito, porque no hay dinero. Se lo repiten 80,000 veces al pobre niño y el niño llega un momento en que ya ni pide y disminuye sus capacidades porque ya no piensa en abundancia. El padre o la madre deberían sentarse con el niño que está pidiendo algo y hacer un razonamiento y decir, a ver, mijito, eso que quieres se necesita esto y esto y esto. No te voy a decir que no lo vamos a adquirir, pero necesitamos lograr que sucedan estas cosas. El punto es, dejemos de invalidar a los niños diciéndoles no hay, no hay, no hay, no hay, y pongámonos en una posición en la que ellos puedan encontrar una solución para poder lograr cualquier cosa que se propongan. La magia de pensar en grande tiene una cantidad de datos fundamentales. También soy un apasionado de Robert Kiyosaki, con quien incluso tengo una fotografía. Yo fui a una convención de Amway en Phoenix, Arizona, hace algunos años. Ahí tuve la oportunidad de hablar con él, de conocerlo y sacar una fotografía con él. Tengo otro maestro que he conocido y he estudiado con él muchos diplomados, que se llama T. Harv Eker, y tiene un libro que se llama Los secretos de la mente millonaria, que como su nombre lo dice, son los secretos de la mente millonaria. Yo aprendí una frase de él y ya con esto termino, porque pues hay más libros, pero estos serían así algunos básicos. Dice algo maravilloso, y dice, tu mundo interior es el causante de tu mundo exterior. Si uno trabaja por crecer en su mundo interior, entonces su mundo exterior crecerá. Entonces me encanta porque justamente todos estos libros lo que hacen es que uno crezca como persona para que entonces la vida se vuelva más eficiente y uno pueda disfrutar de la existencia. Y bueno, a lo mejor esto sale un poquito curioso, pero justamente yo escribí un libro que se llama El éxito es una habilidad que se aprende, que justamente se fue a Estados Unidos al INA, a través del INA, para ser aprobado. Ya fue aprobado, ya se está distribuyendo en todo México, se va a empezar a distribuir en todos los Estados Unidos en español. Algunos sistemas en Estados Unidos ya me pidieron muchos libros. El éxito es una habilidad que se aprende. Justamente es un manual para el éxito, que no es otra cosa más que 25 años de diamante y diamante ejecutivo, aprendiendo principios de éxito universal. No es un libro dirigido al empresario Amway, sino al mundo en general, para que la gente pueda tener más éxito en su vida. Y uno de los puntos donde yo invito a la gente a reflexionar es el que la gente cumpla su misión de la existencia. Una puede ser la misión personal, que esa, pues como su nombre lo dice, es la personal de cada quien. Pero hay una misión de vida que todos tenemos y que nos es común a todos, que es, en primer lugar, la misión de dejar un legado. O sea, si ya venimos al mundo y hemos recibido tantos beneficios, la luz, la electricidad, los avances científicos, pues no podemos irnos sin dejar algo, aunque sea gente inscrita en Amway que esté mejorando su vida. O sea, dejar un legado. Segundo, aprender y crecer, que es una obligación innata a los seres humanos. Si venimos a este mundo a seguir sabiendo siempre lo mismo y no aprender y crecer, entonces estamos definitivamente estancados. Y la tercera, que es disfrutar de la vida.
venimos a disfrutar de la vida y la vida se puede disfrutar a pesar de las dificultades, porque uno le da la vuelta y uno le saca el lado bueno dentro del aprendizaje a la experiencia negativa. He llegado a la conclusión de que en esta vida no existen experiencias buenas ni experiencias malas, solamente existen experiencias de aprendizaje y las experiencias de aprendizaje siempre son buenas. Bueno, espero haber contestado parte de la pregunta. Gracias por su tiempo. Muchísimas gracias, don Oscar. Y bueno, ya para ir cerrando, muchos de nuestros socios le dan las gracias por acompañarnos, por sus palabras de sabiduría y de acompañamiento. Y tenemos una pregunta por aquí interesante de Rosa Reina. Nos pregunta, ¿por qué una persona abandona sus sueños? ¿Por qué una persona abandona sus sueños? Esa pregunta me encantaría contestarla de la siguiente manera. La gente tiene un sueño y luego renuncia a él o hace acciones inadecuadas al respecto de su sueño, su objetivo. Cuando una persona se propone algo y no lo cumple, puede ser algo tan sencillo como bajar de peso, ponerse en una dieta, decidir escuchar un audio diario, leer media hora de un libro positivo, asistir a todos los eventos. Y cuando una persona decide hacerlo y lo deja de hacer, se empieza a traicionar desde cosas tan simples como esas. Entonces, cuando una persona que se propone algo empieza a no lograrlo, se empieza a sabotear. Entonces, el sabotaje se hace mucho más evidente abandonando los sueños. ¿Qué quiero decir con todo esto? La gente hace acuerdos con otras personas. Va a un acuerdo bien peculiar. Yo le prometí fidelidad a mi esposa. En un matrimonio hay fidelidad. El esposo y la esposa hacen un acuerdo de fidelidad. En el momento que uno de los dos rompe el acuerdo de fidelidad, sabe que la hizo. Entonces, una manera para bajar el daño que causó es a través de empezar a encontrar defectos en la persona a la que afectó. Este mecanismo de defensa es autodestructivo, es un sabotaje y es una manera de caer en una pendiente de picada, porque entonces esa relación de pareja, que era un sueño mantenerla en óptimas condiciones, uno mismo por haber roto un acuerdo, uno la empieza a destruir hasta que la destruye y uno al rato abandona esa relación de pareja por el daño que le causó uno a la pareja. Es decir, uno rompió el acuerdo. Si yo decido, si yo tengo el acuerdo de prepararme, el acuerdo de ser mejor persona, el acuerdo de ser íntegro, el acuerdo de ser honesto, y empiezo a fallar en esos elementos básicos de mi integridad, en esa medida yo mismo me empiezo a sabotear y al rato, como una especie de castigo que me doy a mí mismo, abandono a mis sueños. Por lo tanto, para contestar la pregunta, ¿por qué una persona abandona sus sueños? Es porque ha acumulado demasiados acuerdos rotos, demasiados actos dañinos en contra de los demás. Entonces, si uno no hace las correcciones, las enmiendas en cuanto al daño creado, no está corrigiendo el daño que causó y entonces se sigue hundiendo en una pendiente de autodestrucción que acaba por abandonar los sueños. Entonces, todo al final se resuelve si uno acepta el daño causado, si uno toma responsabilidad por los acuerdos rotos, hace las enmiendas correspondientes, incluyendo las que pueden haber pasado hace incluso muchos años, y uno endereza su vida en la medida en que uno se vuelve íntegro y uno cumple los acuerdos a los que se decidió vincular para mantener una vida, como lo digo, de integridad. Esa sería mi mejor respuesta en este momento.
De profunda sabiduría, don Oscar, de profunda sabiduría esa última respuesta. Don Oscar, Gracias. bueno, el tiempo pautado se nos agotó esta noche. Yo quisiera nuevamente, en nombre del equipo, del staff de Amway de Venezuela y de nuestros empresarios, agradecerles por tomarse el tiempo de estar con nosotros y por esta conferencia tan enriquecedora. Varios de los líderes de nuestro mercado, no solamente a través de Twitter, sino a través de mi WhatsApp, me han enviado pues una felicitación para usted y me piden que se le haga llegar en nombre de nuestra gente por esta charla tan interesante de la noche de hoy. Y no sé si quiera darnos un mensaje final, don Oscar, para cerrar esta maravillosa conferencia de hoy. Se me ocurre una frase que podría ser parte, por lo menos, de lo que yo podría recomendar como una manera de vivir la vida divertida. La no aceptación de la incertidumbre sería el miedo, por ejemplo. El miedo es la no aceptación de la incertidumbre. Digamos que en esta vida nada es seguro y certero. Entonces, eso da miedo. Así que el miedo es la no aceptación de la incertidumbre. Pero si aceptamos la incertidumbre, entonces se convierte en aventura. Y una aventura es algo digno de vivirse. Y yo diría, como dice la filosofía Zen, y con esto termino, dice muy bonito, dice, lo mejor de ti mismo te ha llevado a donde estás ahora. Lo mejor de ti mismo te ha llevado a donde estás ahora. Y ahí donde estás puede ser bueno, regular o malo. Pero si quieres estar aún mejor, tienes que ser un mejor tú. Y ese mejor tú creo que resuelve todo lo que vine platicando. Sube tu nivel de conciencia, sube tus conocimientos, sube tu afinidad, sube tu habilidad de comunicarte, sube tu habilidad de negociar, sube tu habilidad de resolver los daños que has causado en otros para que te dejen de afectar. Todo lo que te vuelva un mejor tú hará que tu vida sea mucho más plena y llena de satisfacciones. Caramba, don Oscar, muchas gracias por esas palabras de cierre y bueno, agradecerle nuevamente por habernos acompañado. Gracias por tanta sabiduría y por estar con nosotros en estos momentos tan interesantes de nuestro mercado. Sigo amando y adorando a los venezolanos, que son personas con uno de los corazones más grandes que he conocido. Mis mejores deseos para que sigan esta prueba que les pone la existencia, para que salgan triunfantes y llenos de empoderamiento. Con todo cariño les mando mis mejores deseos. Gracias por la invitación, Carlos. Gracias a todos los líderes de Venezuela por la invitación, a mi querido amigo Rafael Lepore y a Carly, que bueno, en los clubes de diamantes nos divertimos enormemente. Y bueno, pues a todos los líderes y a todos los empresarios Amway para que sigan enfocados en este maravilloso reto existencial que hace que los seres humanos sean no nada más ricos, sino más felices en su trayecto. Gracias de nuevo por la invitación y buenas tardes y buenas noches a todos. Muchísimas gracias, don Oscar. Bueno, mis líderes de Venezuela, de esta manera concluye nuestra charla de esta noche de motivación intensiva de la mano de nuestro diamante ejecutivo de México, Oscar Velasco. Solo queda invitarlos para nuestra sesión de mañana. Mañana contaremos con un invitado bien especial. Mañana nos acompañará Nelson Cardona. Es un especialista en motivación externa y crecimiento personal que tiene una historia de vida y una experiencia personal bien interesante que nos puede aportar mucho en términos de aceptación del cambio y cómo superarnos ante las dificultades. Mañana en la mañana estarán recibiendo pues el link de contacto para esta interesante charla con Nelson Cardona de Colombia. Muchísimas gracias, socios, por acompañarnos y nos vemos mañana. Hasta luego, buenas noches.